El día de hoy vamos a hablar acerca de los motores de inducción, ¿cierto? El curso de diseño de máquinas eléctricas 2, quien le habla el Rey Hernández Carlos Andrés, del noveno ciclo, a cargo del docente de Walter Zabaleta Neira. Bien, primero vamos a ver sobre la construcción de un motor de inducción. Un motor de inducción tiene físicamente, nos dice, el mismo estator de una máquina síncrona, pero un rotor de construcción diferente, ¿no? Rotor, pues es el que rota y estator es prácticamente solamente la tapa que cubre todo el motor. Tenemos dos tipos diferentes de rotores de motores de inducción que pueden utilizarse dentro del estator, ¿no? Como ya había dicho, el estator es lo que cubre nada más la parte dentro de todo el motor de inducción. Uno se llama jaula de ardilla o, o rotor de jaula y el otro se conoce como rotor de vanado. Entonces tendríamos esos dos. Teníamos lo que es el rotor de jaula de ardilla y el rotor de devanado. Bien, por aquí tenemos, aquí podemos verlo, el rotor de jaula de ardilla o rotor de jaula como ya lo habíamos visto. Por aquí pues tenemos una pequeña eh, incisión, el núcleo de hierro, que es lo que separa, es un espacio de aire que separa el rotor del estator. Tenemos por aquí los anillos de cortocircuito, tenemos aquí conductores de rotor incrustado y pues el rotor en sí, ¿no? Bien, nos dice que este rotor tiene barras conductoras dentro de las ranuras, dentro de aquí, ¿no? Estas son unas barras conductoras que se conectan en cortocircuito, ¿no? Al rotor de jaula de ardilla también se le llama rotor de cortocircuito, ¿no? Y acá tenemos anillos de cortocircuito. Nos dice que tiene barras conductoras dentro de ranuras, están conectadas en cortocircuito con anillos en los extremos, ya justamente había, había comentado eso. A ver si estamos grabando. Si estamos bien. Ya. Nos pone, se llama así porque las barras se parecen a una rueda de ejercicio de ardilla, ¿no? Si hemos visto naturalmente, las ardillas pues giran en una ruedita nada más, ¿no? Ahí es donde se divide. Es por eso que el nombre, nada más. Es más común por ser simple, robusto y de bajo mantenimiento. Eso es lo que vendría a ser el rotor de jaula de ardilla. Eh, En, en una, en un rotor de jala de radio tenemos que constar de una serie de barras conductoras, y justamente habíamos visto acá, dispuestas dentro de unas ranuras labradas, en la cara del rotor y en cortocircuito. Ese es el especial para este rotor de jaula de ardilla. Bien, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos lo que es el rotor de devanado. El rotor de devanado dice que tienes bobinas trifásicas como el estator. Estas bobinas están conectadas a anillos rozantes y escobillas, ¿no? Tenemos por acá los tres anillos rozantes y las escobillas que pueden estar por aquí adentro, que no se aprecia en esta imagen realmente. Los anillos rozantes giran con el rotor, aquí están, ¿no? Estos anillos rozantes van a girar pues con el rotor, por aquí lo vemos. Y las escobillas son estacionarias y hacen contacto para transmitir corriente. Entonces los anillos rozantes los tenemos por aquí en esta imagen, como vuelvo a comentar, si se pueden apreciar, son tres y estos giran junto con el rotor. Y las escobillas que también nos habla por aquí son estacionarias en contacto, nada más. Bien, se puede modificar la resistencia del rotor, útil para controlar velocidad y torque. A diferencia del rotor de jaula de ardilla, este rotor de devanado es más caro y requiere más mantenimiento, por eso rara vez se usa, ¿no? Entonces el más usado, el más convencional, es un rotor de jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque es simple, robusto y de bajo mantenimiento, ¿no? Bien, ya que hemos hablado de los rotores de jaula de ardilla y del rotor de banano, es consecuente hablar de un detalle muy importante a considerar en estos motores asíncronos
trifásico, ¿no? Que es la disposición de los terminales del devanado del estator. En la llamada caja de bornes de la máquina, ¿no? Aquí especialmente podemos ver por aquí está la caja de bornes que lo vamos a ver, que lo vamos a ver en un motor. Ahora, a esta caja o placa se llevan los extremos de los bobinados. Bien. Lo que unen estas plaquitas están unidos por un bobinado interno, que prácticamente no es visible, pero está interior. Entonces, mm, en algunos motores, si bien puedes trabajarlo, ya te viene especificado cuáles son cada uno de estos bornes, en otros no, ¿no? Entonces, sería bueno, o bueno, es principalmente lo que debemos hacer, ¿no? Hallar cada uno de estos bornes. Se estiman estas letras, se llama U1, B1 y BW1, ¿no? Eso es como los principios de enrollamiento. Y los extremos finales se definen como U2, B2 y W2. Ahora, es fácil destacar o principalmente destacar que los terminales de la misma fase no están enfrentados en la regleta de bordes, ¿no? Si vemos, y esto se debe a que la disposición facilita el conexionado de la máquina. Podemos observar que en la conexión en triángulos usan los terminales U1 con BW2. Por ejemplo, acá, ahora vamos a ver justamente eso, U1 con BW2, U2 con BW1, y así consecutivamente. Entonces, ahora, esta conexión delta ya se ha visto anteriormente. Entonces, ahora sí se utiliza la misma disposición, pero mediante un cableado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Aquí está. Nos da la conexión estrella y triángulo. La conexión en estrella, que justamente es la que vemos por aquí, se emplea cuando la máquina ha de conectarse a la tensión más elevada, indicada pues indicada en su placa de características. Eh, en lo que sí concierne a un motor, aparte de que vamos a ver esta plaquita de bornes, como se había comentado aquí, en la caja de bornes, cada pues cada motor te induce o te dice cuánto puedes tú recibir o ese motor cuánto acepta, por ejemplo, en una conexión delta o en una conexión estrella. Si bien acepta como máximo 220 o tal vez en otros casos puede aceptar hasta 380. Por eso es lo que dice, ¿no? Se emplea cuando la máquina ha de conectarse a la tensión más elevada indicada en su placa de características. Mm, Como ya se había comentado, por ejemplo, dijimos, ¿no?, que para una conexión en triángulo, U1 se conecta con W2, B1 se conecta con U2, BW1 con V2. Y estas entradas, U1, B1 y BW1 se conectan pues a la red trifásica, ¿no? Por acá, de igual manera, para una conexión estrella, todos los últimos terminales o los finales, que pues en este caso son U2, B2 y W2, los extremos finales, pues van a estar conectados en serie, ¿no? Eso es lo que ya nos decía nuestra conexión en estrella y así mismo que ya habíamos visto. Y los principios de enrollamiento U1, B1 y BW1 pues se conectarán a lo que son la red trifásica de corriente alterna. Ahora, mm, algo que faltó comentar aquí entre esta gran diferencia de los rotores de devanado y los rotores de halo de ardía, mm, que los rotores de devanado son más grandes que pues los propios rotores de jaula de ardilla, ¿no? Y ya habíamos visto que justamente estos requieren más mantenimiento. Y este mantenimiento que nos habla aquí es después debido al desgaste asociado a las escobillas y a los anillos rosantes. Ya habíamos visto que lo que son los anillos pues giran con el rotor, ¿no?, sobre un desgaste, y las escobillas son estacionarias, pero que aparte de que son estacionarias, o sea que no generan movimiento,
Estas hacen contacto para transmitir corriente, entonces hay un desgaste, ¿no? Y pues como resultado de esto, pues ya sabemos que esto rara vez se usa, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Ya, bueno, ya he visto la caja de Burnes, también habíamos visto la conexión del talle estrella, en los que son los principios de enrollamiento, cómo se conectan y los finales y los terminales finales, ¿no? Ya habíamos visto ambos. Bien. Mm, Ahora tenemos el desarrollo del par de inducción en un motor de inducción. Cuando se aplica un voltaje trifásico al estator del motor, se generan corrientes trifásicas que producen un campo magnético giratorio, ¿no? Denotado como B sub S. No sé si por acá una imagen, no se ha colocado, pero bueno, ya. Eh, este campo magnético pues va a girar en sentido antihorario. Y nos dice que la velocidad de rotación de este par, de este campo magnético, llamada velocidad síncrona, está dada por 120 por la frecuencia y entre el número de polos. Bien, entonces al aplicar un voltaje trifásico se generan corrientes trifásicas que producen un campo magnético giratorio y que este campo magnético giratorio girará en contra de la manecilla del reloj, es decir, en sentido antihorario. Y la velocidad de rotación síncrona, o bueno, la velocidad de rotación de este campo magnético, también llamada velocidad síncrona, se realiza por lo siguiente forma: 120 por la frecuencia entre el número de polos. Ya que hemos visto el- lo que es la velocidad síncrona, vamos a ver la inducción de voltaje en el rotor de un motor. Bien, este voltaje se genera por el movimiento relativo del rotor frente al campo magnético giratorio del estator. ¿Estamos? Entonces, tenemos que este campo, que este voltaje se va a generar por el movimiento relativo del rotor frente al campo magnético giratorio. Entonces, este voltaje sería igual al producto escalar de la velocidad de la barra en relación con el campo magnético, pues el vector de densidad del flujo magnético, ¿no? Y esto va a ser un producto, y todo esto por un producto punto o producto escalar, que es I, que viene a ser la longitud del conductor en el campo magnético. Bien, ahora tenemos la generación del par inducido. La corriente en el rotor genera un campo magnético. Ya eso ya lo habíamos visto que genera, aquí justamente nos habla, ¿no? Cuando se aplica un voltaje trifásico al sector del motor, se generan corrientes trifásicas que producen un campo magnético giratorio. Bien, eh, este campo interactúa con el campo magnético del estator B sub S, que es justamente ese. El par inducido en el motor se calcula según la expresión K, que es una constante, para el campo magnético generado por la corriente en el rotor y el campo magnético del estator, ¿no? Entonces el par es igual a una constante por el campo magnético en el rotor perdón, es un producto vectorial del campo magnético en el rotor y el campo magnético en el estator. Bien, entonces esto es lo que corresponde a la generación de par inducido. Todos estos puntos que hemos visto es para llegar a la generación del par inducido. Concepto de deslizamiento del rotor. Como el comportamiento del motor se basa en el voltaje y la corriente, bueno, del mismo rotor, no valga la redundancia, lo importante es la velocidad relativa. Ahora, ¿cómo es que se mide esta velocidad relativa o cómo es que se halla? Hay dos términos claves que se usan para definir este movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos, ¿no? Entonces, estos términos claves son el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos que se producen. Bien, tenemos una velocidad de desplazamiento. Esta velocidad de desplazamiento se va a hallar como la velocidad de los campos magnéticos menos la velocidad del eje del motor, ¿no?
En caso este M significa velocidad mecánica, ¿no? Velocidad mecánica del eje motor. Bien, y acá es velocidad de los campos magnéticos porque es la velocidad síncrona, que es justamente la habíamos visto por acá. Acá está. La velocidad de rotación de ese campo magnético, llamada también velocidad síncrona. Ahí está. Ya habíamos visto cómo se halla, ¿no? 120 por F sobre el número de polos. Y la velocidad mecánica del eje, pues es prácticamente lo que te puede dar, ¿no? Como de dato. Y o la velocidad de desplazamiento de la máquina, ¿no? Ahí está. Bien, el deslizamiento S, es la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica del motor, del eje del motor sobre la velocidad síncrona, ¿no? Que es lo mismo decir que el desplazamiento es igual a la velocidad de desplazamiento sobre la velocidad de los campos magnéticos o la velocidad síncrona. Todo esto por un 100%, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad de desplazamiento y el desplazamiento en sí. Bien. ¿Qué más hemos visto por acá? Bueno, tenemos un circuito equivalente. Tenemos un circuito equivalente de un motor de inducción. ¿Ya? A ver. Nos dice, los motores de inducción funcionan gracias a la inducción de voltajes y corrientes desde el estator hacia el rotor. Ya. Bien. Se les llama máquinas de excitación única, porque solo se alimenta el estator, a diferencia de las máquinas síncronas que requieren excitación doble, es decir, por el rotor, perdón, y el estator. En cambio, esto de un motor de inducción solamente se alimenta del estator. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos pues la corriente que le entra, tenemos pérdidas de la corriente magnetizante, pérdidas parásitas, pérdidas por devanado. Aquí estamos todos, ¿no? Y este sería pues el circuito equivalente a un motor de inducción, que se parece mucho a lo que es un circuito de equivalente de un motor trifásico, ¿no? Bien, modelo de circuito del rotor. Eh, nos dice que al aplicar un voltaje al estator se induce un voltaje en el rotor debido al movimiento relativo entre el rotor y el campo magnético. Esto lo habíamos visto aquí, ¿no? Nos dice que aquí. Dice, cuando se aplica un voltaje trifásico al estator del rotor, se generan corrientes trifásicas que producen un campo magnético giratorio. Es lo mismo que nos dice por aquí. Al aplicar el voltaje al estator, se induce voltaje en el rotor debido al movimiento relativo entre el rotor y el campo magnético. Dice, cuanto mayor es este movimiento relativo, pues mayor es el voltaje inducido y la frecuencia del rotor, ¿no? Que justamente eso tiene que ver porque teníamos que la velocidad síncrona o la velocidad de rotación del campo magnético era 120 por la frecuencia del rotor sobre el número de polos. Ahora, nos dice que el movimiento relativo es más grande cuando el rotor está estacionario, o sea, bloqueado. El movimiento relativo es cero cuando gira a velocidad síncrona, ¿no? ¿Por qué no dice que el movimiento relativo es cero cuando gira a velocidad síncrona? O sea, si gira solamente a velocidad síncrona, quiere decir que la velocidad de desplazamiento es igual a la velocidad síncrona. Y la velocidad mecánica del eje del rotor, del motor, perdón, es cero. Perdón, que es justamente lo que nos dice por aquí. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? A ver, nos dice modelo de circuito del rotor. ¿Cómo sería esto? A ver, la reactancia del motor del rotor de un motor de inducción nos dice que depende de la inductancia del rotor. ¿Cómo elimino esto? Perdón, y ahora sí. La reactancia del motor
La reactancia del rotor de un motor de inducción depende de la inductancia del rotor y de la frecuencia del voltaje y corriente en el rotor. Tenemos que esta reactancia XR es igual a la frecuencia de voltaje del rotor, del voltaje y la corriente del rotor, ¿cierto? Ya sabemos que esta frecuencia es 2pi, esta frecuencia es 2pi por Fr. Ya. Entonces sabemos que esta reactancia del rotor depende de la inductancia del rotor y de la frecuencia de voltaje y corriente del rotor. Bien. Mm, ya. Tenemos un circuito equivalente final, ¿no? Dice, para producir el circuito equivalente final por fase final de un motor de inducción, es necesario referir, ¿no? Dice, la parte del rotor del modelo al lado del estator. Ya, mire, justamente tenemos por acá esto, que es el circuito equivalente de un motor de inducción. Entonces todo lo vamos a referir al lado izquierdo. ¿Qué cosa es? Que al lado del estator. Y ya habíamos visto lo que son transformadores. Ahora me parece que hablé de un motor trifásico, pero de transformadores. Perdón. Un transformador pues siempre lo referíamos, ¿no? Y esto se refería con qué? Se refería con el número de vueltas en un transformador. Eso era, con el número de vueltas, ¿no? En este caso lo vamos a referir, pero ¿qué cosa? Utilizando lo que es el desplazamiento del rotor en sí, ¿cierto? Entonces todo, lo que se pasaba eran los voltajes, las resistencias, todo, ¿no? Dependía para qué lado tú lo querías transformar todo, si para el lado izquierdo o todo para el lado derecho. Bien. Entonces, por acá, por ejemplo, teníamos, mira, acá teníamos lo que era, es eso tal cual, la resistencia del rotor, en este caso sería, acá lo tenemos, resistencia R2 sobre S, ¿no? Sobre el desplazamiento del motor. Esto se mantiene tal cual y esto se ha cambiado. Ahí está. Sí, bien. Entonces tenemos. Y justamente acá, ¿no? Por ahí, justamente lo que he hablado del número de vueltas, ¿no? Dice, si la relación efectiva de vueltas de un motor de inducción es AEF, entonces el voltaje transformado del rotor es E1 por E'R. La corriente del rotor I2 es IR sobre el número de vueltas efectivo. Y la impedancia del rotor es Z2 será al cuadrado efectivo, o sea, el número de vueltas efectivo. O sea, hablando del motor de inducción, ¿no? Por la resistencia del rotor sobre S, sobre el desplazamiento, más J, o sea, por la impedancia, mejor dicho. Y definimos R2 como que, como el número de vueltas efectivo al cuadrado, por la resistencia del rotor, y la impedancia X2, que va a ser igual aquí, al número de vueltas efectivo al cuadrado, por la impedancia en el rotor, ¿cierto? Bien. Mm, Bueno, mejor sería todo, ¿no? Entonces, esto sería ya definiendo cada término, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, R2, que sería pues la parte derecha más que todo, ¿no? Como dice acá, ¿no? Cuando se refiere a la parte de rotor del modelo estator. Bien. Por aquí lo que tenemos es la potencia y par en los motores de inducción. Ahora, esa potencia, según un motor de inducción, los devanados del rotor secundarios están en cortocircuito, por lo tanto no hay salida eléctrica. En el motor de inducción, la salida es potencia mecánica. Y esta potencia mecánica pues es
básicamente lo que nos va a generar este movimiento. Por acá tenemos un cuadro, o bueno, un, un esquema para definir cada una de las potencias que hay, ¿no? Hay de pérdidas y todo ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pérdida de entrada, perdón, una pérdida, una potencia de entrada, ¿ya? Una potencia de entrada. eh, Esta potencia de entrada pues va a ser entregada al motor propiamente dicho como voltaje y corrientes trifásicas, ¿no? Que es a lo que va a estar conectado este motorcito. Bien, tenemos unas pérdidas iniciales en lo que es el estator. Recordemos que mm, el rotor y el estator van a estar separados por un entrehierro, ya que ahora lo vamos a ver. Por eso es que primero si vimos acá, ¿no? Acá lo habíamos comentado. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esto sería todo lo que es el rotor. Entonces hay una capa encima o claro, una cubierta, que es lo que viene a ser el estator, ¿no? Que es estacionario. En cambio, el rotor sí es lo que gira, ¿no? Entonces es por ello que aquí tenemos, pues lo primero que se va a perder o las primeras pérdidas que van a haber por potencia van a ser en lo que es el estator. Entonces las pérdidas iniciales serán en el estator. Tenemos las pérdidas en el cobre del estator. Estas pérdidas son por efecto Joule, que esas pérdidas pues se dan en los evanados. También tenemos pérdidas en el hierro del estator. Estos son por histiéresis y corrientes parásitas. ¿Estamos? Son, o pérdidas, por ejemplo, acá como le llaman pérdidas, lo que es en el núcleo, ¿no? Cualquiera de esos dos, ¿no? Ahora, tenemos una potencia en el entrehierro, como podemos ver acá, y pues esta potencia pues es la que cruza del estator al rotor mediante el entrehierro, que es un espacio de aire, ¿no? Que hay en todo motor, que se da, como digo, en el estator y entre el estator y el rotor, ¿no? Que esa potencia pues va a pasar ahí. Se llama potencia entre hierro. Posteriormente, eh, tenemos las potencias en el rotor. Ya. Tenemos parte de que esta potencia, parte de la potencia se pierde también en el cobre del rotor. Al igual pues que tenemos por acá pérdidas en el cobre del rotor, también tenemos pérdidas en el cobre del rotor. ¿No? El resto de esta potencia, las que ya no son pérdidas, se convierte en potencia mecánica útil. Ahora, esta potencia mecánica útil también van a haber unas pérdidas mecánicas. Estas pérdidas mecánicas se dan por fricción o ventilación, también por rozamiento, como tenemos por aquí, y por el rozamiento propio, ¿no? Que ya había comentado y con el aire, ¿no? Rozamiento propio con el aire, rozamiento propio y con el aire. Entonces, ya habíamos visto que tenemos una pérdida de entrada, perdón, una potencia de entrada que se da por los voltajes y las corrientes fásicas a las cuales van a estar conectados. Posteriormente se van a dar las pérdidas en el estator, pérdidas en el cobre del estator, pérdidas en el núcleo. Ahora, hay una potencia en el entrehierro. Esta potencia se da al cruzar del estator al rotor. Luego tenemos, como ya habíamos visto, las pérdidas del estator. Ahora ya hemos pasado al rotor. Tenemos pérdidas en el cobre del rotor, va a haber esta conversión a potencia útil. Ahora, esta potencia útil se elimina, o bueno, tiene pérdidas porque por rozamiento con el propio con el propio y pérdidas con el aire. Pérdidas por fricción y rozamiento. También hay pérdidas misceláneas. Luego de tener todas estas pérdidas, recordemos que cada una de estas tiene sus formulitas para poder calcularlos. Aquí no lo he colocado, pero
Ya posteriormente los veremos. Tenemos una pérdida de salida. Esa pérdida de salida es la potencia útil disponible en el eje, ¿cierto? Aquí la tenemos, esta potencia de salida. Recordemos que entonces para llegar a la potencia de salida, o sea, la potencia que nos va a dar realmente este motorcito, va a tener muchas pérdidas, ¿no? Ya sabemos que pérdidas en el estator, pérdidas en el entrehierro y pérdidas en lo que es el rotor. Bien, tenemos por aquí también lo que son la separación de pérdidas en el rotor y potencia convertida. La potencia que cruza el interior del motor se divide en dos partes, ¿no? Es justamente lo que hemos visto, ¿no? Aquí, la potencia del entrehierro, la que cruza del estator hacia el rotor. Ya está. La potencia que cruza el entrehierro del motor se divide en dos partes. Una parte se pierde como calor en el rotor por resistencia, otra parte se convierte en potencia mecánica útil que mueve el eje del motor. Y aquí está, mira. Al pasar, bueno, en la potencia en el entrehierro se pierde en que en el cobre del rotor y otra se pierde en potencia útil, que justamente lo había dicho, ¿no? Casi. Una parte se convierte en calor en el estator y otra parte se convierte en potencia mecánica útil que mueve el eje, ¿no? Y esta potencia mecánica útil ya habíamos visto que pues se va a perder o hay pérdidas por fricción o rozamiento y pérdidas misceláneas, ¿no? Y eso es posteriormente lo que te entrega la potencia de salida. Bien. Las pérdidas en el core de rotor corresponde a un resistor de valor R2. Allá, aquí. Entonces, estas pérdidas de acá, estas pérdidas en el cobre de rotor, que nos dice, corresponden a un resistor real de valor R2. La potencia convertida en mecánica es la diferencia que se modela con un resistor equivalente. ¿Que cómo es? Es igual a al resistor real de valor R2 por 1 menos S, que es el desplazamiento, sobre el desplazamiento. O 1 sobre el desplazamiento menos 1, ¿no? Entonces, ya sabíamos que esto era un porcentaje, entonces va a ser menor que 1, ¿no? Y por eso que tenemos 1 sobre S menos 1. Bien. Entonces, esta es la separación de pérdidas en el rotor y la potencia convertida. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la relación par-velocidad en motores de inducción. Nos dice, si el rotor tiene alta resistencia, el motor da buen arranque, pero pierde eficiencia en operación normal. Ah, ya. Si el rotor tiene alta resistencia, el motor da buen arranque, pero pierde eficiencia. Ahora, ¿qué pasaría si en lo contrario, ¿no? Si el motor tiene baja resistencia, el motor es más eficiente, claro, es más eficiente, pero tiene mal arranque. Nada más. Son diferencias, ¿no? Alta resistencia, buen arranque, pero baja eficiencia. Baja resistencia, mal arranque, pero buena eficiencia. Ahora, se usa resistencia extratemporal durante el arranque y luego se elimina para no afectar la eficiencia, ¿no? Entonces, lo que normalmente se requiere es esto, ¿no? Si el motor tiene alta resistencia, el motor debe un arranque. ¿Necesitamos un arranque? Claro que sí, necesitamos un arranque. Pero ¿cuál es el detalle con esto? Que no, que perdemos eficiencia, ¿no? Entonces, para no afectar esta eficiencia, lo que hacemos se usa una resistencia extratemporal durante el arranque. Aunque nos dice que esto es complicado y requiere más mantenimiento. El rotor de doble resistencia, baja resistencia a altas velocidades, alta resistencia cuando el motor arranca, se logra buen arranque y buena eficiencia. Entonces tenemos, ¿no? Este rotor de altas velocidades, de doble resistencia, perdón, es lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque nos da una baja resistencia a altas velocidades, alta resistencia cuando el motor arranca, se logra buen arranque y buena eficiencia. ¿Qué tenemos por acá?
Acá tenemos una curvita. Esta curva característica par velocidad que combina los efectos de alta resistencia a bajas velocidades, o sea, un deslizamiento alto, con efectos de resistencia a altas velocidades, es decir, un deslizamiento bajo, perdón. Entonces, esta curva de acá, par velocidad, ¿qué nos va a mostrar? O nos está mostrando cómo las curvas de par cambian según la resistencia del rotor. Por ejemplo, tenemos acá una alta resistencia. ¿Qué nos dice? Un par elevado al inicio, pero una baja eficiencia. Un par elevado al inicio y una baja eficiencia. Ahora, una baja R2, ¿qué nos dice? Una baja resistencia, ¿no es cierto? Buena eficiencia, buena eficiencia, pero mal arranque. Y esto es un diseño combinado. La curva deseada que vemos por aquí. Se parece a donde dice que la alta R2 sí se parece un poco, también se parece pues a la R2. ¿Por qué? Porque es básicamente pues una combinación, ¿no? Un diseño combinado entre la alta R2 y la baja R2. Buen arranque y buena operación. Esto es lo que se desea, no lo que se requiere. Aunque no siempre es así porque necesitas hacer algunos cambios, ¿no? Como ya habíamos visto acá, ¿no? Entonces esta curva nos muestra cómo el par cambia según la resistencia motor, según el alta R2, pero baja eficiencia, el baja R2, buena eficiencia, pero buen arranque, y el diseño combinado o la curva deseada, que es un buen arranque y una buena eficiencia, una buena operación. Eh, ya habíamos visto que la eficiencia era alguno de los problemas. Lo más fácil, pues, según esto, eh, era solo una resistencia temporal, ¿no? Pero eso es algo complicado y requiere más mantenimiento, ¿no? Entonces, ahí está el detallito, ¿no? Entonces, para mejorar la eficiencia en los motores de inducción de alta eficiencia, que es justamente lo que sí que requieren, ¿no? Una alta eficiencia para poder trabajar con esos motorcitos. Una de ellas es, pues, más cobre en el estator. Este cobre en el estator, ¿qué nos dice? Pues reduce pérdidas eléctricas, o sea, pérdidas en el cobre. Ya habíamos visto que teníamos pérdidas en el estator que eran por cobre, ¿no? Que eso teníamos una potencia de entrada, le gustaban las pérdidas en el estator y una de las principales eran las pérdidas por cobre. Núcleos más largos en el rotor y estator. Eh, ¿Por qué no combina esto? Porque va a disminuir la velocidad de flujo magnético y reduce las pérdidas en el núcleo. Tenemos por acá uso de acero en el estator, mejora la disipación de calor y baja la temperatura del motor. Claro, el uso de acero, ¿no? Mejora la disipación. Que el calor se disipa de más manera, no se recalienta el motor. Y pues, bueno, es obvio que la disipación del calor se disipa, sale del motor, entonces la temperatura del motor baja y no se sobrecalienta, ¿no? O no se recalienta lo que es. Ventiladores rediseñados, ¿no? Menos pérdidas por fricción con el aire, claro. Estos ventiladores, pues, te van a permitir que ya no hayan pérdidas del aire, ¿no? Habíamos visto que tenemos potencias acá y pérdidas por rozamiento propio y con el aire, ¿no? Pérdidas por fricción y rozamiento. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos materiales de alta calidad. Tenemos acero eléctrico de bajo nivel de pérdidas con histéresis. Láminas delgadas para minimizar corrientes parásitas, ¿no? Que esas también, pues, son algunas de las pérdidas que ya hemos visto. Maquinado preciso del rotor. Nos dice, asegura un anterior uniforme. Reducción de pérdidas adicionales. Bueno, todas estas eficiencias que hemos visto es justamente
basadas en todas las pérdidas que podemos obtener, ¿no? Hablábamos de las pérdidas en el cobre del estator, hablábamos también de la potencia en el entrehierro, hablábamos de la pérdida por rozamiento propio y con el aire, ¿no? Y es justamente aquí de lo que nos hablan, ¿no? Menos pérdidas por reflexión con el aire, utilizando ventiladores rediseñados, aseguramos un entrellejo uniforme reduciendo pérdidas adicionales. Esto por un maquinado preciso del motor. ¿Qué más también? Ah, ya. Y las pérdidas eléctricas, ¿no? Pérdidas en el cobre, que también habíamos visto. ¿Cómo se hace más cobre en este torno? Para no perder tanto. No tener tantas pérdidas, entonces aumentamos también simplemente el cobre. Y algunas mejoras más para obtener un motor de inducción más eficiente, ¿no? O de alta eficiencia. Que es justamente lo que se quiere. Bueno, también depende de pues el uso que tú le vayas a dar al motor, ¿no? No todos quieren decir que necesitan más eficiencia o menos eficiencia. O alta eficiencia, ¿no? Depende del uso. Tenemos por acá el arranque de los motores de inducción. A diferencia de los motores síncronos, muchos motores de inducción pueden arrancar directamente conectados a la red eléctrica. Bien, en algunos casos eso no es recomendable, porque puede causar picos altos de corriente, claro. Entonces, cuando tú lo vas conectando directamente o lo puedes arrancar, estos picos altos de corriente pueden hacer que tu motor se pueda quemar o que pueda sufrir algún daño, ¿no? Porque son picos altos, ni bien lo conectas, llega al máximo punto que puede llegar, ¿no? Entonces, no está no calentado, no estaba trabajando en movimiento, nada, entonces de frente se va al máximo pico que puede obtener, entonces puede sufrir daños en el motor. Ahora, cómo es que disminuimos estos picos, ¿no? ¿Cómo reducimos estos picos? Dice, se insertan resistencias en el rotor o el estator, disminuyendo la corriente inicial. Claro, entonces, cuando tú le conectas algunas corrientes, como dice bien acá, entonces estas corrientes lo que van a producir, estas resistencias, ¿no? Lo que van a hacer es reducir la corriente inicial, ¿no? Entonces ya no van a llegar a causar picos altos de corriente, ¿no? Nos hablan aquí también de los motores de jaula de ardilla. Tienen una letra de código en su placa que indican cuánta corriente consume el arrancar, ¿no? Esta letrita nos indica cuánta corriente consume el arrancar. Y esto es justamente la letrita que tenemos por aquí, ¿no? Esta letra donde se ayuda a estimar la potencia de arranque usando la fórmula. Claro, ya que esta letra, especialmente en los motores de jaula de ardilla, nos indica con qué corriente consume al arrancar, entonces con esto vamos a evitar pues que puedan causar picos altos de corriente, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Esta letra ayuda a estimar la potencia de arranque, ¿no? Entonces esta potencia de arranque va a ser igual al caballaje nominal, por el factor de letra de código. Ahora, este factor de letra de código, pues se indicará ya sea en alguna tabla, ¿no? Depende de lo que te diga el motor, como dice ahí, en la placa vendrá la letra. Y posteriormente, pues tenemos lo que son la corriente de arranque. La corriente de arranque se puede calcular, perdón, con la ecuación siguiente, ¿no? Nos dice que es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje, ¿no? Ya sabíamos que la potencia, acá justamente nos daba una formulita, ¿no? Por ejemplo, la potencia de entrada es igual a raíz de 3 por el voltaje por la corriente. Y acá pues va a pasar algo parecido, ¿no? La potencia de arranque es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente. Pero en este caso necesitamos solamente la corriente, ¿no? En la corriente de arranque se puede calcular, ¿no? Para no llegar a un pico elevado. Tenemos que es la potencia de arranque, que es el caballaje nominal por el factor de letra de código, sobre raíz de 3 por el voltaje. El voltaje, pues, es el cual lo vamos a meter, ¿no? Si trifásico es 380, que es normalmente lo que se pide, ¿no? Bien.
Por acá lo que tenemos es qué cosa, a ver, ya casi vamos a acabar, nos faltarían solamente dos más, nada más. Bien, tenemos por acá, ¿no? Dice, circuito de arranque de los motores de inducción. ¿Cómo es esto? A ver, nos dice por acá típico arrancador directo a través de una línea de motor de inducción. A ver, vamos señalando cómo funcionaría, o cómo funciona, mejor dicho, ¿no? Mira, acá tenemos el motor de inducción, acá tenemos fusibles, calentadores de sobrecarga, interruptores, todo. Bien, nos dice, cuando eh, esta operación es básicamente sencilla, nos dice, cuando se presiona el interruptor de arranque, la bobina del relé o conector M, este de aquí, se energiza, lo que causa em, este motor de arranque, ¿no? Por ejemplo, aquí naturalmente está apagado lo que es este motor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es encenderlo, ¿no? Presionamos aquí, o bueno, sí, cuando se presiona este botón de arranque, ¿no? Entonces, si se energiza, pues este apagado se va a levantar, ¿no? Se va a energizar y va a pasar corriente. Va a pasar la corriente a este relé M, se energiza, lo que causa los cierres de los contactos M1, M2 y M3, que normalmente son abiertos, normalmente abiertos. Ahora, al momento que estos se cierran, o sea, que estos contactos M1, M2 y M3 se cierran, se aplica una potencia al motor de succión y este arranca. Ahora, el contacto M4 también vamos a ver pues que está cerrado, ¿no? Porque una vez que presionamos aquí para el arranque, entonces esto va a estar en contacto, ¿no? Entonces, lo que causa un corto en el interruptor de arranque. Aquí va a causar un corto, ¿no? En el interruptor de arranque, causando un corto, lo que permite al operador, pues, soltarlo sin quitar la potencia del relé M, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos presionado aquí. Lo encendemos, se energiza este relé M, lo que permite que se cierren los contactos M1, M2 y M3, ¿no? Todos estos contactos se van a cerrar, se cierran, entonces ya se queda energizado. Ahora, también vemos que este M4, el contacto M4 también se cierra. Entonces lo que va a producir es un corto. Y al producir un corto, el interruptor de arranque sin soltarlo, ¿no? Lo podemos soltar y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto ya queda energizado. Y lo que impide o lo que permite que no se le quite potencia a este relé M. Cuando se presiona el botón de apagado, que ya pues después de hacer el trabajo que querramos con este motor, el relé M pues se desenergiza, ¿no? Se abren los contactos M, todos los M's, M1, M2, M3, se abren todos y se detiene el motor. Entonces, ¿cómo diríamos? La operación de este circuito, ¿no? ¿Cierto? Presionamos aquí, encendemos, el M se energiza, el relé M se energiza, lo que permite es el paso o el cierre de todos los conectores, ¿no? Todos están conectados, el motor trabaja, todo. Ahora, al momento que está encendido, este M4 también entra en contacto, se mantiene cerrado, o sea, se energiza. Entonces lo que va a producir es un corto aquí. Produce un corto, lo que permite, pues, este botón encendido dejar de aplastarlo, no va a pasar nada, va a seguir encendido. ¿Por qué? Porque esto se energiza, entonces el contacto o el relé M va a seguir en funcionamiento sin ningún problema. Al momento del apagado, si prendemos el botón de apagado, entonces lo que va a pasar es se desenergiza este relé M, lo que permite
abrir cada uno o lo que permite, como ya sabemos, ¿no? Están normalmente abiertos. Al momento de energizarlo, al inicio, pues todos se van a cerrar, ¿no? Al apagarlo, pues todos se abren y se desenergiza. ¿Estamos? Entonces, lo que permite el, los contactos M1, M2, M3 se abren y pues se detiene el motor de inducción, ¿no? Tenemos un relé para el recalentamiento, calentadores de sobrecarga, por si existe. Entonces, estos elementos son más que todos para no tener ningún imprevisto, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Eh, tenemos alguna protección, ya habíamos visto, ¿no? Estos son, como les decía, ¿no? Estos son algunos de protección, ¿no? Los fusibles, o quemadores y los calentadores de sobrecarga. Ahora, aquí nos dicen, el circuito de arranque de un motor magnético de este tipo tiene varios elementos de protección incorporados. Protección contra cortocircuito del motor. Los fusibles F1, F2 y F3, que es justamente lo que mencioné, los fusibles F1, F2 y F3, se protegen al motor contra cortocircuito. No, si hay un cortocircuito, pues esto es lo que lo protege. Si ocurre un cortocircuito y la corriente supera el valor normal, los fusibles se fundan automáticamente y se conecta al motor de la fuente, evitando daños graves, ¿no? Estos son elementos de protección, como ya lo había indicado. Entonces, los fusibles protegen al motor de un cortocircuito, ¿no? Porque si no estuviera esto, por ejemplo, si ocurre, como dice acá, si supera el valor normal de las corrientes, entonces tu motor se puede quemar. Pero en este caso, si tenemos algunos fusibles, los fusibles al detectar esto, pues se funden automáticamente y se desconecta el motor de la fuente, ¿no? Esta es la protección contra cortocircuito del motor. ¿Qué más tenemos acá? Protección contra sobrecarga del motor. Aquí está. Aquí está. Protección contra sobrecarga del motor. Los elementos OL protegen al motor contra sobrecargas. Funcionan como un relé térmico que al calentarse en exceso abre los contactos OL. Esto desactiva el relé M y corta la energía del motor, evitando daños por exceso de temperatura. Claro, aquí tenemos un conector OL, ¿no? Si hay, como nos dice acá, funcionan, dice, como un relé térmico que al calentar en exceso abren los contactos OL. Si hay un sobrecalentamiento, entonces este contactor se va a abrir, entonces ya no va a pasar corriente y no va a pasar energía. Entonces, al no pasar energía, desde este relé M se desenergiza, ¿no es cierto? Si mantenemos presionado, por ejemplo, y ya sabemos que luego de encenderlo, de pulsar el botón de arranque, este relé M se energiza, ¿no? Y permite el paso de la corriente hacia los contactores M1, M2, M3. Pero si hay un sobrecalentamiento en exceso, entonces este OL, este conector OL, este contacto OL, pues se abre. Y posteriormente, pues, como dije, ¿no? Se desactiva el relé M y corta la energía del motor, evitando daños por exceso de temperatura. Mm, tenemos lo que es protección contra voltaje. Nos dice, el motor está protegido contra voltaje mediante un controlador. Si el voltaje disminuye demasiado, el relé se desenergiza, lo que provoca que sus contactos se abran y desconecten el motor de la fuente de potencia, evitando así daños por funcionamiento inadecuado. Entonces, todo motor, en realidad todo motor debería tener todas estas protecciones, ¿no? Y tal vez en algunos casos tenga otro tipo de protección, terminales, o no necesariamente tiene que ser tres en específico o uno en específico, no pueden ser más. Tenemos primero lo que es la protección contra el cortocircuito del motor, ¿no? Ya sabemos que los fusibles protegen al motor contra el cortocircuito. Si ocurre un cortocircuito y la corriente supera el valor nominal, entonces los fusibles se van a fundir, evitando pues este daño, ¿no? Entonces lo que sufren el daño pues solamente son fusibles que hablando de costos, pues es relativamente barato en relación a que te compres un motor nuevo, ¿no?
Entonces, por eso es que utilizan los fusibles, ¿no? Eh, También tenemos la protección contra sobrecarga del motor. Esto es para evitar un sobrecalentamiento o un calentamiento en exceso, ¿no? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Este calentamiento en exceso se abren los contactos OL y esto desactiva pues automáticamente este relé M, ¿no? Lo que se energiza todo el sistema, ¿no? Y pues evita que se queme o pase algo más, ¿no? Y es justamente aquí lo que vamos a hablar de la protección contra bajo voltaje, ¿no? Que no lo habíamos visto. Entonces el motor nos dice que está protegido contra bajo voltaje mediante un controlador. Si el voltaje disminuye demasiado, el relé se desenergiza, lo que provoca que sus contactos se abran y desconecten al motor de la fuente de potencia, evitando así daños por funcionamiento inadecuado, ¿no? Claro. Como había comentado, ¿no? Estos problemas, estas protecciones que deben tener los motores son para evitar especialmente eso, ¿no? Que pueda quemarse o, por ejemplo, ¿no? Que puede sufrir un pico alto de corriente, ¿no? Arranques en directo y que pues la corriente se dispare y llega a su pico más alto. O en este caso, pues que hay un bajo voltaje, ¿no? Como nos dice acá, ¿no? Lo que provoca que sus contactos, la protección contra bajo voltaje, hace es que sus contactos se abran y desconecten el motor de la fuente de potencia, ¿no? Evitando así daños por funcionamiento inadecuado, ¿cierto? Bien, entonces todo esto concierne, todo lo que hemos visto es un motor de inducción, ¿no? Habíamos visto su circuito equivalente, el concepto de desplazamiento, y es justamente lo que hemos estado avanzando estas semanas, lo que es las conexiones, ¿no? Delta y estrella en un motor, ¿no? Un motor. Ya habíamos visto la conexión en estrellas se emplea cuando la máquina ha de conectarse a la tensión más elevada indicada en su placa de características, ¿no? En lo que es un motor tenemos el voltaje en estrella y en triángulo y el voltaje que este puede soportar como máximo, ¿no? Y utilizando la conexión en triángulo para la tensión más baja, ¿no? Bien, entonces estas serían las conexiones y pues lo que hemos hablado pues es de los dos rotores que existen, ¿no? El rotor de jaula de ardilla y el rotor de devanado. Ahora, ya para terminar, recalcarlo una vez más nada más, que pues los rotores de devanado de los motores de inducción pues son más grandes que los motores de inducción de jaula de ardilla y requieren mucho más mantenimiento, ¿no? Esto ya sabemos que es debido a los anillos rosantes y las escobillas, ¿no? Y como resultado pues, de todo este desgaste que va a producir, pues lo que más se utiliza son los motores de inducción. Bien, entonces eso fue todo con respecto a los motores de inducción del curso de diseño de máquinas eléctricas de la Universidad Nacional de Tecnología del CEBAEGTPQ, de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Muchas gracias.